Ya tengo todo eso listo aquí a la mano, bueno, cuaderno y el lápiz. Excelente, entonces vamos a iniciar. Vaya, la tutoría que tenemos preparada para esta noche son sobre los contenidos de la unidad 2. Vamos a primero a desarrollar algunos contenidos, entendiendo, por ejemplo, qué es una expresión algebraica, qué es un término, qué es un polinomio, cuál es el grado de un polinomio y algunas operaciones con polinomios, ¿verdad? Esos son algunos de los contenidos de la unidad 2 que vamos a empezar a desarrollar y el día sábado vamos a terminar de ver los contenidos que nos falten de esta unidad. Vamos a ir viendo ejemplos y a la misma vez ejercicios para que practiquen, ¿verdad? Así que comenzamos. Primero vamos a hablar sobre qué es una expresión algebraica. Cuando escucha expresión algebraica, ¿en qué piensa? ¿Qué cree que es? ¿Se le viene La alguna? verdad, Ujú. no se me viene alguna así como algo así. Pero quizás lo relaciona con álgebra, ¿verdad? Y quizás por ahí con letras y números. Vamos a ver la definición de qué es una expresión algebraica. Vamos a decir que una expresión algebraica es una combinación de letras y números, unidas por los signos de las operaciones, que son la adición o la suma, la sustracción o la resta, la multiplicación y la división. Básicamente, esa es una expresión algebraica y cuando nosotros empezamos a ver álgebra, empezamos a utilizar expresiones algebraicas que son esta combinación de letras y números que tienen exponentes, que empezamos a trabajar con diferentes operaciones. Entonces, cuando nosotros escuchemos esta frase, expresión algebraica, pues vamos a pensar en eso, ¿verdad? En una combinación de letras y números que están separadas por signos, ya sea de suma o resta. Esta, por ejemplo, es una expresión algebraica. Ahí tenemos 2x² más 3xy menos 9xy al cubo. Dijimos que una expresión algebraica es una combinación de letras y números. Aquí tenemos número y letra, están unidas por la multiplicación. Aquí esta se une con esta por la suma. Aquí tenemos números y letras. Aquí hay una diferencia, números y letras. Esta es una expresión algebraica. Vamos a decir que la expresión algebraica que está formada por una o más variables con exponentes y un número que llamamos coeficiente, pero que solo tiene operaciones de multiplicación, se conoce como término. En el ejemplo anterior, podríamos decir entonces que cuando la expresión algebraica solo está unida por la operación multiplicación es un término. En este caso, esta expresión algebraica, ¿cuántos términos tiene? ¿Cuántos diría que tiene? Entendiendo como un término a la expresión algebraica que solo está unida por multiplicación. En este caso, este 2 está multiplicando a la x². Aquí ya hay una suma. Entonces podemos decir 2x² es un término
porque aquí solo hay multiplicación entre estos dos, entre estos tres, x, y, x, perdón, 3x y y, también solo hay multiplicación, entonces este es otro término, aquí hay una resta, y estos también solo se están multiplicando. 9 multiplica a la X y la X multiplica a la Y. ¿Verdad? Cuando no hay signos que los separan, así como en este caso suma y resta, significa que la operación que se está realizando es un producto o es una multiplicación. Entonces, cuando el operador o la operación que se hace solo es multiplicación entre las letras y los números, entonces es un término. Aquí tenemos tres términos, ¿verdad? Que están separados, este por una suma y este por una resta. Aquí tenemos un ejemplo de un término. Está compuesto por un coeficiente, tiene un signo que si es positivo no lo ponemos, tienen letras, que en este caso son X y las letras pues tienen exponentes. Y tiene un exponente cúbico y la X tiene un exponente 1, pero como es 1 tampoco lo ponemos, ¿verdad? Así que un término es una combinación de letras y números que están, unidas por la operación multiplicación. Un término es una expresión algebraica. Dijimos una expresión algebraica es una combinación de letras y números. La diferencia de la expresión algebraica que vimos anteriormente es que en el caso de un término solo hay productos entre las letras y los números, solo hay multiplicación entre ellos. Si ya vemos una suma, entonces tenemos dos términos, ¿verdad? Que se están sumando. ¿Estamos bien con estos conceptos? ¿Qué es una expresión algebraica y qué es un término? ¿Cómo me lo explicaría? Si tiene alguna pregunta o una duda o algo que no me entendió, también puede hacerla, Daisy. El objetivo es que comprendamos bien todos estos conceptos, las definiciones de estos conceptos, para así vamos avanzando. Vaya. Ya vimos que es una expresión algebraica, dijimos una combinación de letras y números que puede estar unida por diferentes operadores, pueden ser suma, puede ser resta, puede ser producto, puede ser división. En el caso del término también es una combinación de letras y números, pero el único operador que hay entre las letras y los números es la multiplicación. Eso es un término. Las expresiones algebraicas que están formadas por un término o por la suma de dos o más términos se conocen como polinomios. Entonces los polinomios, que ya vamos a hacer operaciones con polinomios, son eso. Son expresiones algebraicas que están formadas, puede ser por uno o por más términos. En el caso de que sea un término, ya vamos a ver cuál es el nombre que se le da a ese polinomio en específico. Aquí tenemos un ejemplo de un polinomio. Dijimos, es una expresión algebraica que está formada por uno o más términos. En este caso específico tenemos tres términos, ¿verdad? Menos 9x y al cubo es un término, 2x es otro término y y es otro término. Entonces aquí tenemos un polinomio formado por tres términos. En el caso de que solo haya un término en el polinomio, entonces se le conoce como monomio, ¿verdad? De que solo tiene
un término. Y ahí podemos ir aumentando la cantidad de términos. Quizás estas expresiones las vamos a ir escuchando en esta unidad. Monomio, un término. Es un polinomio con un solo término. Binomio, bi de 2, es un polinomio con 2 términos. Trinomio es un polinomio con 3 términos. Entonces son algunas clasificaciones que le podemos dar a los polinomios dependiendo de la cantidad de términos que tenga. Y aquí tenemos pues un ejemplo de un monomio, ¿verdad? Menos 9x y al cubo es un monomio porque es un polinomio con un solo término. Cuando hablamos del grado de un término, recordemos, un término es una combinación de letras y números que están o que tienen únicamente la operación de multiplicación, ¿verdad? Entonces aquí tenemos un término porque entre estas letras y números solo hay productos. El 2 está multiplicando a la x cuadrado y la x cuadrado está multiplicando a y cubo. Entonces solo hay multiplicaciones, por eso se le llama término. Entonces el grado de un término es la suma de todos los exponentes de las variables que tiene. En el caso de este término, el exponente de x es 2 y el exponente de la y es 3. Entonces, para saber el grado de este término, solo sumamos 2 más 3 y el grado del término es 5. Entonces, ese es un concepto que también tenemos que saber su definición. Cuando hablamos del grado, que un ejercicio nos pide encuentre el grado, ya sea de un término o de un polinomio, ya vamos a ver cómo sacar el grado de un polinomio, pues nos está hablando sobre que tenemos que fijarnos en los exponentes. Entonces, cuando escuchemos o leamos grado de un término, sabemos que de todas las variables que esté compuesto ese término, lo que vamos a hacer es sumar todos los exponentes de esas variables y el número resultante pues es el grado del término. Vale, repasemos un poquito. Ya vimos varias definiciones. Dijimos que es una expresión algebraica, también dijimos que es un término, dijimos que es un polinomio, que es un monomio y por consecuencia que es un binomio, un trinomio y en la definición del grado de un término. Básicamente hemos visto 7 conceptos y las definiciones de esos conceptos y es importante que los tengamos claros. En el caso de una expresión algebraica, ¿se recuerda, Daisy, qué es una expresión algebraica? Ay, no me acuerdo muy bien que se diga, porque Mm, creo que la vimos en la serie pasada, me imagino que así. ujú. Vaya, vamos a repasar esas definiciones ahorita, las que acabamos de ver. Permítanme un momento que alguien quiere entrar. Este, Vaya, vamos a repasarlos. Expresión algebraica, una combinación de letras y números que están unidas por diferentes operadores. Puede ser la suma, la resta, la multiplicación o la división. Entonces es una combinación de letras y números. Esa es una expresión algebraica. En el caso de esta expresión, es una expresión algebraica. ¿Por qué? Porque tenemos una combinación de letras y números que tienen operaciones. Aquí hay productos, aquí hay suma, aquí hay un producto, aquí hay una suma, ¿verdad? Tienen esos operadores. Esa es una expresión algebraica. Para que nos quede claro y que no sea muy confuso para nosotros, una combinación de letras y números que está unida por diferentes operadores. Y ya conocemos los operadores básicos, ¿verdad? Los 4 que conocemos. Vamos a ver, que creo que alguien quiere entrar. Vaya. Ahora que ya entendemos que es una expresión algebraica, vamos.
Vaya, ahora ya dijimos, una expresión algebraica es una combinación de letras y números, está unida por diferentes operadores. Después definimos qué es un término. Un término es una expresión algebraica. ¿Por qué? Porque un término también es una combinación de letras y números. La diferencia es que en el término no vamos a encontrar sumas ni restas, solo vamos a encontrar multiplicaciones, ¿verdad? Entonces aquí tenemos un término. Menos 9x al cubo es un término porque entre estas letras y números solo hay productos. El menos 9 está multiplicando a la x y la x también está multiplicando al y cubo. Entonces, cuando solo hay productos, decimos que es un término. Un término, dijimos, una expresión algebraica donde solo hay productos o solo hay multiplicación. Una expresión algebraica, dijimos, una combinación de letras y números donde pueden haber diferentes operaciones, multiplicación, suma, resta, división. Después definimos qué es un polinomio. Un polinomio es cuando tenemos uno o más términos. En este caso, este es un polinomio porque aquí tenemos 3 términos, ¿verdad? A la unión de uno o más términos le llamamos polinomio. Cuando solo tenemos un término, clasificamos el polinomio y decimos, ese es un monomio porque solo hay un término. Cuando tenemos 2 términos, lo clasificamos como binomio. Y cuando tenemos 3, como en este caso que hay 3 términos, lo clasificamos como trinomio, pero sigue siendo un polinomio. Trinomio porque es un polinomio con 3 términos. Entonces los polinomios los clasificamos dependiendo la cantidad de términos que tengan. Un término monomio, 2 términos binomio, 3 términos trinomio. El grado de un término, vamos a hacer un ejemplo de monomio. El grado de un término, dijimos, es la suma de los exponentes de cada variable, ¿verdad? Aquí tenemos el exponente es 2, el exponente es 3 y la suma 2 más 3 es 5. Y ahí tenemos el grado de ese término. Vale, entonces, ahora que ya comprendemos bien esos conceptos, al terminar esta tutoría tenemos que entender qué es una expresión algebraica, qué es un término, qué es un polinomio, qué es un monomio, qué es un binomio, qué es un trinomio, cuál es el grado de un término, cuál es el grado de un polinomio y las operaciones que hacemos con polinomios, ¿verdad? Ese es el objetivo. Esos conceptos yo se los voy a ir diciendo. Si quieren que les repita las definiciones, las podemos repetir. Vayan tomando nota para que lo tengan claro. Es importante que sepan las definiciones de estos conceptos para que ustedes empiecen a hablar este lenguaje matemático y así cuando lean o vean algún video puedan entender fácilmente a qué se refiere. Vamos a hablar ahora sobre el grado de un polinomio. Igual, si quieren que yo les repita algo, pueden activar su micrófono y hacer preguntas. No hay ningún problema. Vamos a ir al ritmo que ustedes me digan, ¿verdad? Si voy muy rápido, díganme y con gusto pues les explico con más detalle. El grado de un polinomio es el mayor grado de los términos que conforman dicho polinomio. ¿A qué se refiere esto? Nosotros vamos a encontrar el grado de cada término. Por ejemplo, si tenemos un polinomio con 4 términos, tenemos que encontrar el grado de cada término que forma el polinomio. Y después, el término que tenga mayor grado, ese es el que vamos a elegir y vamos a decir, este es el grado de nuestro polinomio. Vamos a ver. Aquí tenemos un trinomio porque es un polinomio con 3 términos. ¿Cuál es el grado de este término? Dijimos que para encontrar el grado de un término tenemos que sumar los exponentes de las variables que aparecen. En este caso solo tenemos una variable, la variable es x, el exponente es 2. No tenemos otra variable con quien sumar otro exponente, entonces decimos el grado de ese término es 2. Aquí tenemos el segundo término, tiene 2 variables. Cada una variable tiene un exponente 1. El 1 no se pone. Entonces, x está elevado a la 1, y está elevado a la 1. Lo que hacemos
es sumar los exponentes de estas dos variables y ese será el grado de nuestro término. También el grado es 2. Y por último, el tercer término, el exponente de la x es 1 y el exponente de la y es 3. Sumamos 1 más 3, el grado es 4. De estos tres términos tenemos que elegir el término que tiene mayor grado. Para nuestro ejemplo es el término de grado 4. Por tanto, el grado del polinomio es 4. Si nos piden en algún ejercicio, encuentre el grado del siguiente polinomio, entonces ya sabemos cómo podemos hacerlo. Tenemos que encontrar el grado de cada término que compone el polinomio y simplemente elegir el término que tiene mayor grado. Y ese pues será el grado de nuestro polinomio. ¿Alguna pregunta? ¿O seguimos? ¿Todos claros? Vaya, no tengan pena en participar, no tengan pena en hacer preguntas. Igual vayan tomando notas. Aunque obviamente les voy a compartir la grabación, es bueno tomar notas porque después cuando repasamos, pues nosotros entendemos muy bien nuestras notas y a veces es difícil que volvamos a ver un video completo de 1h30 o 2 horas, ¿verdad? Entonces, vayan tomando notas para que después también puedan repasarlo. Vamos a encontrar. Esta es la primera parte de ejercicios que vamos a trabajar. Como les dije al principio, tengan papel y lápiz porque esta tutoría es una práctica. Es para que ustedes puedan practicar los ejercicios que les voy a ir proponiendo. Primero vamos a ver un ejemplo de cada ejercicio y después les voy a dejar una serie de ejercicios para que ustedes los resuelvan y después vamos a ver las soluciones de esos ejercicios. El primer tema de práctica ya con ejercicios que vamos a ver es valor numérico de una expresión algebraica. ¿De qué se trata eso? Si nosotros tenemos una expresión algebraica que es una combinación de letras y números separados por diferentes operadores y nos dicen cada letra tiene un valor numérico exacto, que encontremos el valor numérico de toda la expresión algebraica. Vamos a ver un ejemplo. Nos dice que efectuemos las operaciones indicadas, ahí nos va a aparecer la expresión algebraica, y luego que determinemos el valor numérico de cada polinomio utilizando los valores dados para las variables. Vamos a ver. Tenemos que la expresión algebraica es 4x menos 5y menos x menos y. Esta es la expresión algebraica. Y los valores numéricos para x y y nos los da el enunciado. Nos dice que x es igual a 6 y y es igual a menos 4. ¿Qué es lo que tenemos que hacer primero? Vamos a efectuar algunas operaciones. Vamos a reducir algunos términos semejantes. Vamos a quitar los paréntesis, que ese sería el primer paso. Y después vamos a hacer la sustitución. Entonces, primero tenemos nuestra expresión algebraica, que es la que nos da el enunciado, 4x menos 5y menos x menos y. Como dijimos, primer paso, quitamos paréntesis. Para quitar paréntesis tenemos que fijarnos en el signo que antecede al paréntesis. Eso es importante. El signo que antecede a este paréntesis, como no aparece, ustedes se fijan, aquí no hay nada adelante de 4x menos 5y de este paréntesis, significa que el signo es positivo. Así que si el signo es positivo, nosotros simplemente quitamos los paréntesis y no hay problema. Ustedes se fijan acá, simplemente se quitó los paréntesis y se volvió a escribir la expresión 4x menos 5y. ¿Por qué? Porque el signo es positivo.
Siempre que veamos eso, un signo positivo antes de un paréntesis, podemos quitar los paréntesis sin ningún problema. Ahora nos vamos a fijar en el signo que antecede a este segundo paréntesis. El signo es negativo. Entonces aquí sí tenemos que cambiarlo. Vamos a escribir signos contrarios a los que aparecen dentro del paréntesis, ¿verdad? La X está positiva, la ponemos negativa. La Y está negativa, la ponemos positiva. Una vez le cambiamos los signos a lo que está dentro del paréntesis, quitamos el paréntesis. Los signos que nos van a quedar para separar, por ejemplo, aquí vemos un signo menos, pero es el de la X que estaba positiva y nos queda negativa, ¿verdad? Como quitamos el paréntesis, ya le ponemos la X con su signo y también la Y con el signo que nos queda después de quitar el paréntesis. Y ese es el primer paso, ¿verdad? Siempre que tengamos paréntesis y empecemos a simplificar una expresión algebraica, lo primero que queremos hacer es quitar esos paréntesis, fijándonos en el signo que antecede al paréntesis o que está antes del paréntesis. Una vez que ya tenemos 4x menos 5y menos x más y, vamos a simplificar términos semejantes. ¿Qué significan términos semejantes? Significan letras que tienen el mismo exponente. En este caso, la x tiene un exponente 1. No nos fijamos en el número. Para simplificar términos semejantes, no nos fijamos en el número, nos fijamos en las letras. Tienen que ser las mismas letras con exactamente los mismos exponentes. Entonces aquí tenemos solo la X con exponente 1. Entonces aquí vemos otra X, que solo es la X con exponente 1. Eso significa que son términos semejantes. ¿Qué hacemos con los términos semejantes? Solo trabajamos con los coeficientes, es decir, solo trabajamos con los números. En este caso tendríamos 4 menos el coeficiente, como no aparece, significa que es 1. Así que tenemos 4 menos 1. Y ahí hacemos la operación. Nos quedan 3x. Y aquí tenemos menos 5, que la y es con exponente 1. Y aquí también tenemos una y con exponente 1. Menos 5 más 1. Son signos contrarios. Este es un detalle interesante. Cuando son signos contrarios, lo que hacemos es una resta, siempre. Aquí tenemos menos 5 más 1. El 5 es negativo, el 1 es positivo, son signos contrarios, restamos. 5 menos 1 son 4, pero le ponemos el signo del mayor. El mayor es el 5, que tiene signo negativo, entonces nos da menos 4y. Lo mismo hacemos aquí en el anterior, ¿verdad? Teníamos 4 que es positivo, menos 1 es negativo, signos contrarios, siempre restamos, mayor menos menor, y ponemos el signo del mayor. Entonces 4 menos 1 es 3, el mayor es 4 que es positivo y le dejamos signo positivo. Así es como realizamos en este caso resta, ¿verdad? Es una resta de dos términos semejantes. Una vez que hemos simplificado los términos semejantes, ahora sí, para encontrar el valor numérico tenemos que sustituir según lo que nos indica el enunciado. Por ejemplo, el enunciado nos dice que x vale 6, entonces en vez de la x vamos a poner 6. La x está multiplicando al 3, entonces tenemos 3 por 6. Y y nos dice que es menos 4. Entonces tenemos menos 4 por, entre paréntesis, ponemos el valor que nos da el enunciado, menos 4. Hacemos las operaciones, 3 por 6, 18, menos por menos es más, y 4 por 4, 16. Al hacer la suma de 18 más 16, entonces ya tenemos el valor numérico de la expresión algebraica que nos da el enunciado. En este caso, el valor numérico de esta expresión algebraica es 34 para estos valores de las variables. Esto mismo vamos a hacer ahora, pero lo van a hacer ustedes con ejercicios, ¿verdad? Aquí tenemos algunas expresiones algebraicas y nos da el valor numérico de las variables. Entonces, recuerden, primero tienen que buscar quitar paréntesis
Y para eso tienen que fijarse en el signo que antecede a la expresión algebraica que tienen, entre paréntesis. Entonces dice, efectúa las operaciones indicadas y luego determina el valor numérico de cada polinomio utilizando los valores de las variables indicadas. Les doy un par de minutos y cuando los hayan terminado, pues vamos a ver si encontraron correctamente el valor numérico. Vamos a ver cuál es la solución de cada uno de estos literales, cuál es el valor numérico que tuvo que haberles dado. Les dejo unos 10 minutos para que los hagan y si los van terminando antes, me van diciendo.
¿Cómo vamos? ¿Alguien ya encontró el valor numérico de literal A? Ajá, los escucho. Si alguien ya lo hizo, ¿cuánto le dio? Si no lo han hecho, ¿en cuál ha sido el problema? Vemos otro ejemplo. Quiero escucharlos para ir viendo qué tan rápido podemos ir avanzando, porque si no, pues nos pasamos a otro tema y yo voy a asumir que esto quedó entendido. A ver, ¿o les falta más tiempo? ¿Cómo van? Cuéntenme. Pues voy tratando de resolverlo con el ejemplo. Muy bien, está bien. Le vamos a dar unos minutos más. A ver, Vanessa, ¿cómo va? Pues la verdad todavía no comprendo mucho, Liz. Me gustaría ver otro ejemplo. Ujú. Muy bien. Nelson, ¿usted cómo va? Buenas noches, ¿verdad? Mire que yo traté de hacerlo, ¿verdad? Ujú. Pero lo que siento que más se me dificulta es como que los signos, estar intentando adivinar como que el valor de cada número o estar con eso de los paréntesis, como que eso no me ha quedado muy claro. Esa es mi mayor dificultad por ahorita. Ah, ok. Muy bien, no hay problema. Vamos a ver otro ejemplo entonces. Y de los que les dejé, ¿verdad? Ahorita que tenían que trabajar. Vamos a solucionarlo juntos. Y nos dice que encontremos el valor numérico, la expresión que nos dan. La primera literal A, 3x menos 2y, entre paréntesis, 3x menos 2y, cerramos paréntesis, más, entre paréntesis, x menos y. Y nos dice si x es igual a 5 y y es igual a menos 2. Es importante que para hacer estas operaciones nos recordemos de la ley de los signos. La ley de los signos es fácil aprendérselas o recordarla, ¿verdad? ¿Qué nos dice la ley de los signos? El producto de dos signos iguales siempre es positivo. En este caso, si multiplicamos dos signos positivos, nos da un signo positivo. Si multiplicamos dos signos negativos, nos da un positivo. Entonces, signos iguales siempre nos da positivo al multiplicarlos. Signos contrarios nos dan negativo. No importa cuál aparezca primero. Si es el positivo el que aparece primero y el negativo después, pero signos contrarios siempre nos dan negativo. Entonces, esto nos ayuda cuando trabajamos en la parte de simplificar. Primero, para encontrar el valor numérico, dijimos vamos a quitar los paréntesis. ¿Cómo quitamos los paréntesis? Tenemos que fijarnos en el signo que antecede al paréntesis.
Si el signo no aparece, como acá, que no aparece nada antes del paréntesis, significa que aquí hay un signo positivo, que no lo ponemos, ¿no? Entonces, si hay un signo positivo antes del paréntesis, nosotros venimos y simple y sencillamente quitamos el paréntesis y dejamos lo que está adentro tal cual, no hay ningún problema. Quitamos el paréntesis y dejamos 3x menos 2y. Ahora nos vamos a fijar en el siguiente paréntesis. El signo que antecede al paréntesis es positivo. Eso significa que podemos quitar el paréntesis y no hacer ningún cambio a lo que está dentro del paréntesis. Siempre vamos a dejar la X positiva, porque la X, aunque el signo no aparece, es que tiene un signo positivo ahí. Que no lo vemos es porque no se lo ponemos, porque es positivo, ¿verdad? Pero ahí lo tiene, este signo positivo, que es el que vamos a dejar. Vamos a dejar esta expresión así, tal cual está, sin hacerle ni un cambio. Lo que vamos a quitar es el paréntesis y también ese signo más, ¿verdad? ¿Por qué? Vamos a dejarle el signo más de la X. Ahí está. Y el signo menos de la Y no le hicimos ningún cambio. Entonces solo quitamos el paréntesis y le dejamos los signos que tiene cada una de las variables. Cuando el signo que está antes del paréntesis es positivo. Solo quitamos los paréntesis. Después identificamos términos semejantes. Términos semejantes son aquellos que tienen la misma letra con el mismo exponente. Aquí tenemos la x exponente 1, la x exponente 1. El coeficiente es el número que acompaña la letra, entonces aquí tenemos coeficiente 3 y como no aparece significa que el coeficiente es 1. Como son términos semejantes, lo único que hacemos es sumar los coeficientes que tienen y dejamos la misma letra. En este caso vamos a sumar los coeficientes 3 más 1 y le dejamos la x. Ambos son signos positivos, entonces es una suma. Siempre que tengan el mismo signo, es suma. Vamos a poner más y escribimos la suma de los otros dos términos semejantes, que en este caso es menos 2y menos y. El coeficiente es menos 2, así que lo escribimos menos 2. Aquí el coeficiente es menos 1, porque el 1 no lo ponemos, no aparece, pero ahí está, menos 1. Y le dejamos la y. Hacemos las sumas. 3 más 1, 4. Ponemos el 4. Está multiplicando la x. No es necesario que pongamos el paréntesis, porque lo que está fuera del paréntesis es positivo. Entonces, solo ponemos el 4. Quitamos el paréntesis. Ahora tenemos esta suma. ¿Por qué decimos que es suma? Porque siempre que los números tengan signos iguales, siempre es suma. No importa que sean positivos o negativos. Si los dos signos son iguales, es suma. Menos y menos son signos iguales. Entonces, 2 más 1 es 3. Y dejamos el signo del mayor, que el signo del mayor es negativo. Entonces, la respuesta es menos 3. Como el signo que está afuera de este paréntesis es positivo, entonces simplemente quitamos el paréntesis y el signo, obviamente también este signo. Porque cuando hablamos de quitar el paréntesis, también estamos quitando el signo que está antes del paréntesis, ¿verdad? Entonces quitamos el signo y quitamos el paréntesis. Entonces ya nos queda solamente menos 3y, ¿verdad? Le dejamos el signo que tiene el 3, menos 3y. Cuando el signo es positivo, no le cambiamos al signo que tiene dentro del paréntesis, lo dejamos tal cual. Esta sería la expresión ya cuando hemos simplificado términos semejantes, ya hemos operado los términos semejantes.
Ahora vamos a la parte de sustituir. Dice que en vez de X vamos a poner 5 y en vez de Y vamos a poner menos 2. Entonces, donde aparezca la X yo voy a poner 5 y donde aparezca la Y voy a poner menos 2. Y aquí menos 2. Hacemos la multiplicación. 5 por 4, 20. Aquí también vamos a hacer esta multiplicación. Si ustedes se fijan, el signo, aquí hay un paréntesis que nos está indicando un producto, una multiplicación. El signo que está fuera del paréntesis es negativo. Siempre que ustedes vean un signo negativo que lo tenemos adelante de un paréntesis, significa que nos va a cambiar el signo de lo que está dentro del paréntesis. ¿Por qué? Porque la ley de los signos nos dice, en este caso, menos por menos es más. ¿Verdad? Si aquí fuera positivo, también nos cambiaría, ¿verdad? Porque tenemos un signo menos y menos por más da menos. Entonces, siempre que tenemos un signo negativo adelante de un paréntesis, en este caso, aunque está el 3, pero hay un paréntesis, entonces nos va a cambiar el signo de lo que está dentro del paréntesis. Hacemos el producto, 3 por 2, 6, pero ¿qué signo nos va a quedar? Positivo, ¿verdad? Porque nos va a cambiar ese signo. También lo podemos hacer por la ley de los signos. Multiplicamos menos por menos es más. Entonces el signo que nos va a quedar es positivo. 3 por 2 es 6. Entonces aquí esto se nos hace una suma y tenemos 20 más 6 es 26 y ese es el valor numérico que andábamos buscando. Así podemos hacer con los demás. Por ejemplo, el siguiente, el literal B, tenemos X más 3Y menos X menos Y. Dice X más 3Y menos X menos y nos dice que X vale 1 y Y vale menos 4. X vale 1, Y vale menos 4. Hacemos el mismo procedimiento. Primero se trata de quitar el paréntesis. Dijimos cuando el signo es positivo, aquí hay un signo positivo que no vemos, solo quitamos el paréntesis y dejamos lo que está dentro del paréntesis sin cambiarlo. Cuando el signo es negativo, significa que vamos a cambiar los signos de lo que está dentro del paréntesis. Vamos a quitar este signo negativo. Siempre que sea negativo el signo que está afuera, lo vamos a quitar. Y le vamos a cambiar los signos a los que está dentro del paréntesis. Esta X está positiva, entonces le vamos a poner negativa. Y la Y está negativa, entonces le vamos a poner positiva. Tomamos esta expresión que nos quedó y quitamos el paréntesis. Y ahí ya no tenemos paréntesis y podemos reducir términos semejantes. Entonces, siempre que tengamos un signo negativo fuera del paréntesis, cambiamos los signos de lo que está dentro del paréntesis. Obviamente quitamos ese signo negativo y también quitamos el paréntesis. Ahora vamos a reducir términos semejantes. Aquí tenemos una X positiva y aquí tenemos una X negativa. Entonces, una X menos una X nos da 0X. Así que las X, vamos a decir en este caso que las vamos a eliminar, porque tienen el mismo coeficiente, el mismo exponente, son términos semejantes y tienen signos contrarios. Entonces, al hacer la operación nos queda 0. Para el caso de la Y,
vamos a trabajar solo con los coeficientes. Tendríamos entonces 3 más 1. Y. Son signos iguales, este es positivo, signos iguales, siempre sumamos y ponemos el signo del mayor. Entonces sumamos 3 más 1, 4, el signo del mayor es positivo, entonces nos queda 4 y como el signo que está fuera del paréntesis es positivo, no necesitamos poner ese paréntesis, podemos quitarlo. Y solo nos queda 4y. Una vez que hemos trabajado los términos semejantes, vamos a sustituir por el valor que nos da. Aquí dice y es igual a menos 4. Entonces en vez de y vamos a poner menos 4. Cuatro por 4 es 16, pero ¿con qué signo nos va a quedar? Aquí hay un signo más, ¿verdad? Que no lo vemos, pero es el signo del 4. Entonces tenemos la ley de los signos, nos dice más por menos da menos. Entonces nos va a quedar menos 16. También, como les mencionaba, siempre que fuera del paréntesis, en este caso dentro del paréntesis hay un signo negativo, pero fuera del paréntesis hay un signo positivo. Entonces, cuando hay un signo positivo, obviamente nos va a quedar el signo que tiene dentro del paréntesis sin cambiárselo. Es el negativo, ¿verdad? Eso es por la ley de los signos. 4 por 4, 16 y nos va a quedar con el signo negativo. Y ahí está. Este es el valor numérico para el literal B. Así podemos hacer los siguientes para encontrar el valor numérico. Entonces, pueden copiarlos. Igual yo les voy a compartir la presentación para que los puedan tener como ejercicios para practicar. Y dediquen un tiempo para resolver el literal C, D, E y F. En la presentación también están las soluciones, entonces ahí van a poder ver cuál es el valor numérico que tienen que encontrar. No está el proceso detallado, pero sí la respuesta a la que tienen que llegar. La primera era 26 y la segunda era menos 16. Esos fueron los valores numéricos que encontramos para los primeros dos literales. Ahí tienen las soluciones para los siguientes literales. Vamos a seguir con el siguiente tema, operaciones con polinomios. ¿Alguna pregunta sobre lo que estuvimos hablando o quedó un poquito más claro ya? ¿Vanessa? ¿O Brenda? ¿Quedó más claro? ¿Cómo vamos? ¿Seguimos con el otro tema? Sí, sí, sí quedó claro. Muy bien. Entonces vamos a hablar de las operaciones con polinomios y la primera operación, las primeras operaciones de las que vamos a hablar es suma y resta. Básicamente es lo que hemos estado haciendo, suma y resta de términos semejantes. Cuando trabajamos de suma y resta de polinomios, pues nos referimos a esto. A operar, por ejemplo, aquí tenemos un binomio, que es un polinomio de dos términos, sumado a otro binomio, que es un polinomio de dos términos. ¿Por qué decimos que es una suma? Porque este binomio está entre paréntesis y se le está sumando este otro binomio que está entre paréntesis. En este caso, en el literal B, tenemos un binomio al que le estamos restando otro binomio. Entonces, aquí tenemos una resta de dos polinomios, de dos términos, y aquí tenemos una suma de dos polinomios. Vamos a ver primero el literal A, donde es la suma, que básicamente vamos a repetir lo que acabamos de ver en los ejemplos anteriores. Lo primero que vamos a hacer de nuevo es
quitar los paréntesis. Siempre comenzamos con eso. Aquí tenemos dos binomios entre paréntesis y queremos quitarlos. Dijimos, el signo que antecede el paréntesis es positivo, entonces simplemente dejamos lo que está dentro del paréntesis, 4x más 3y, sin cambiarle nada. También el signo que está fuera de este paréntesis es positivo. Entonces vamos a dejar lo que está dentro del paréntesis es más 5x menos 2y. Entonces lo escribimos así tal cual, más 5x menos 2y, y quitamos este signo positivo y quitamos el paréntesis, ¿verdad? Este positivo es de este 5x que no aparece, pero que sí lo tiene, sin cambiarle nada. Después que quitamos los paréntesis, vamos a reducir términos semejantes. Para este caso tenemos como términos semejantes 4x más 5x, que nos dan 9x, porque sumamos 4 más 5. Signos iguales siempre se suman. 4 más 5, 9. En este caso, para las y, tenemos 3y menos 2y. Son signos contrarios. 3y es positivo, 2y es negativo. Signos contrarios siempre se restan. Siempre restamos el mayor menos el menor y ponemos el signo del mayor. Entonces, 3 menos 2 es 1 y el mayor es 3. Entonces le ponemos el signo del mayor que es positivo. 3 menos 2 es 1 con signo positivo. Por eso le ponemos más una y. Pero el 1 no lo escribimos. Entonces solo ponemos más y. Y ahí ya hicimos la operación. Ya hicimos la suma de esos dos polinomios. Esa es la respuesta. Ya no podemos simplificar más porque no hay más términos semejantes. Vamos con la resta. Hacemos lo mismo. Quitamos los paréntesis. El signo que antecede este paréntesis es positivo, así que escribimos lo que está dentro del paréntesis tal cual aparece. 5y más 2x, no le cambiamos nada. Pero el signo que aparece antes de este paréntesis es negativo. Eso quiere decir que lo que está dentro del paréntesis tenemos que cambiarle signo. La y estaba positiva, la ponemos negativa. El 3x estaba negativo, lo ponemos positivo. Este signo negativo lo quitamos junto con los paréntesis, ya habiendo cambiado los signos de lo que está dentro. Y así lo dejamos. Una vez que hemos quitado los paréntesis, ahora vamos a operar términos semejantes. ¿A quiénes vamos a operar? A 5y menos 9y. 5y menos 9y son signos contrarios. Signos contrarios siempre restamos. El mayor menos el menor. 9 menos 5 nos da 4, pero le ponemos el signo del mayor, que es 9 y es negativo, entonces es menos 4y. En el caso de las x, tenemos más 2x más 3x. Son signos iguales, sumamos 2 más 3, 5x. Y le ponemos el signo del mayor, que es positivo. Entonces nos da 5x menos 4y. Y ahí ya hicimos la resta. Cuando tengamos que hacer sumas o restas de polinomios, básicamente es esto que hemos estado hablando. Primero, quitar paréntesis, ya sea en suma o en resta. Quitar paréntesis. En suma, normalmente no nos va a cambiar lo que está dentro de los paréntesis, siempre lo vamos a dejar igual. En resta, sí nos va a cambiar lo que está dentro del paréntesis. Le vamos a cambiar los signos. Hasta el momento, ¿alguna pregunta con estas operaciones o estamos bien? Esto es lo que estábamos haciendo. La diferencia es que simplemente como no estamos tratando de encontrar un valor numérico, es que no hacemos la última parte que era la sustitución, según los valores que notaban de las variables. Solamente hacemos las operaciones de suma y resta y reducir términos semejantes. Vaya, si no hay preguntas, entonces esos ejercicios se los voy a dejar para que ustedes los practiquen después. Cuando les comparta la diapositiva, pues también van a poder realizar esas sumas y restas de polinomios. Básicamente de la misma forma
como hemos estado hablando. Y también en la diapositiva van a ver las soluciones. Vamos a seguir con la multiplicación de polinomios para que logremos ver todas las operaciones, la multiplicación y la división. En la multiplicación de polinomios, lo que hacemos es que vamos multiplicando término por término. Vamos a ver un ejemplo y vamos a ver cómo vamos a ir trabajando con los exponentes. Dice Ana, si podemos resolver o ver algo de la tarea. Vamos a ver nada más este ejemplo y de allí vamos a hablar un poquito de la tarea. Por si tienen alguna duda, podemos platicar un poco sobre eso. Vamos a ver nada más la multiplicación de polinomios y vamos a dejar la división para la tutoría el día sábado. ¿Cómo hacemos la multiplicación de polinomios? La multiplicación de polinomios la hacemos término por término. Es decir, vamos multiplicando uno por uno. Multiplicamos el primer término del primer polinomio por el primer término del segundo polinomio, el primer término por el segundo término, y así sucesivamente. Segundo término por el primero, el segundo término por el segundo término por el tercero, y en este caso que son 3, el tercero por el primero, el tercero por el segundo y el tercero por el tercero. Al final vemos si podemos reducir o simplificar términos semejantes y ese sería el resultado de la multiplicación. Comenzamos con estos tres productos. Primero, x por x. Esa es una propiedad de potencias. Cuando multiplicamos x por x, tenemos que tienen la misma base, es decir, es la misma letra. Entonces, lo único que hacemos es sumamos exponentes. Escribimos una vez la letra, este exponente tiene 1, este exponente tiene 1, y lo sumamos. Uno más 1, eso es 2. Entonces le vamos a poner x cuadrado. Después de hacer la suma, vamos ahora a multiplicar. X por y. X por y. Como son diferentes letras, no podemos sumar exponentes. Entonces solamente la dejamos así. Cuando no podamos sumar exponentes porque no son la misma letra, no hay problema. Simplemente la dejamos. Y por último, x por 3. Siempre ponemos el número primero y después la letra. Eso sería 3x. No, el número y la letra no podemos trabajarlo y lo dejamos así. Más. En este caso, los signos todos van a ser positivos porque el primer polinomio, todos son positivos y en el segundo polinomio todos son negativos, todos son positivos. Pero si hubieran positivos y negativos, pues ahí tenemos que ir aplicando la ley de los signos. El siguiente es y por x.
Para escribirlo de la misma forma que aparece aquí, vamos a poner la X primero. Es lo mismo por la conmutatividad del producto, que podemos poner cualquiera de las dos de primero. Entonces, Y por X, tenemos XY. Más, ahora vamos a multiplicar Y por Y. Es la misma letra, solo sumamos los exponentes. Entonces tenemos Y elevado al cuadrado. Aquí vamos a hacer la suma. 1 más 1 es 2, tenemos X cuadrado. Y después tenemos Y por 3, que igual, primero ponemos el número, entonces tendríamos más 3Y. El último es el 1, entonces multiplicamos 1 por X, todo número o letra multiplicado por 1 es la misma letra o el mismo número, entonces solo ponemos la X. Lo mismo 1 por Y, es la misma Y, y 1 por 3 es 3. El siguiente paso es reducir términos semejantes. ¿Quiénes serían los términos semejantes? Por ejemplo, XY, aquí hay un XY, aquí hay otro XY. Podemos sumar XY más XY. Tenemos aquí una X. Vamos a sumar primero XY más XY. Un XY más un XY, 1 más 1 es 2. Entonces tenemos 2XY. Después sumamos 3X más X. 3 más 1 es 4. Entonces ponemos, quitamos esta X de aquí y le ponemos 4X. Y por último, aquí tenemos 3Y más Y. 3Y más Y. 3 más 1 es 4. Quitamos esta porque ya lo sumamos y aquí le ponemos 4. Ya no hay más términos semejantes. X cuadrado más 2XY más X más Y cuadrado más Y más 3. Y ya eso nos queda como resultado de la multiplicación. Vamos a hablar un poquito de la tarea. Quiero que me cuenten cómo van. ¿Qué les gustaría que viéramos? Si quieren un ejemplo. Vale, aquí está la tarea. ¿Tienen alguna duda de algún ejercicio? Lick, si nos pudiera dar un ejemplo sobre el problema 3, el número 2, el que dice 2 llaves abiertas a la vez llenan un estanque. Ese, porque ahí sí, cuando falta un valor, ¿qué podemos hacer ahí? Muy Digamos bien. que, Ujú. bueno, creo que ya me entendí. El que les pide, ¿verdad? Que encuentren la otra llave. Vaya, vamos a ver. Dice, 2 llaves abiertas a la vez llenan un estanque en 5 horas. Una de ellas lo hace en 8 horas. ¿Cuánto tiempo tarda en llenar el estanque la otra llave? Esa es la pregunta. Vamos a cambiar un poco el enunciado. 2 llaves a la vez llenan un estanque. No sabemos en cuántas horas. Una de ellas lo hace en 8 horas. Le vamos a poner, una de ellas lo hace en 10 horas. Y la otra lo hace en 15 horas. ¿Cuánto tiempo tardan
en llenar el estanque las 2 llaves al mismo tiempo. Aquí es un poco diferente, obviamente va a ser diferente, pero la lógica es bastante parecida. Primero tenemos que definir para la solución de nuestro problema quiénes son nuestras variables. Eso es sumamente importante porque quien esté viendo la solución de nuestro problema va a comprender a qué nos estamos refiriendo. Y también pues nos ayuda a nosotros. Si ustedes quieren hacer un dibujito, también excelente, porque los dibujos pues nos ayudan, ¿verdad? Vamos a hacer el estanque. Lo vamos a hacer como piscina. Vamos a mover un poquito. Es el mismo estanque, pero la diferencia es que aquí va a haber una llave. Esta va a ser la llave 1, la vamos a llamar así, la llave 1. Esta va a ser la llave 2, la que vamos a dibujar, es el mismo estanque, se la vamos a dibujar para acá, la llave 2. Ahí van a disculpar el dibujo que no me quedó tan bonito, pero pues la idea es que me entiendan, ¿verdad? Vaya, ¿qué nos dice el ejercicio? Nos dice, hay un estanque y tenemos 2 llaves en el estanque. Si solo una llave está trabajando, una de ellas lo hace en 10 horas. Es decir, si solo la llave 1 está trabajando, entonces se va a tardar 10 horas en llenar el estanque. Si solo la llave 2 está trabajando, es decir, esta llave, si solo esta está encendida, entonces se va a tardar 15 horas en llenarlo. La pregunta es, ¿cuánto tiempo se va a tardar si las 2 llaves están funcionando? Eso es lo que nosotros queremos averiguar. ¿Cuál es la diferencia en el ejercicio de su tarea? La diferencia es que ustedes saben, vamos a ponerle nosotros aquí, tiempo, le vamos a poner T sub 1 es el tiempo que se tarda el estanque, la llave 1.
y le vamos a llamar T sub 1. T sub 2 va a ser el tiempo que se tarda en llenar el estanque, solita ella trabajando la llave 2. Y le vamos a llamar simplemente T, o le podemos llamar T sub T, que sería tiempo total, o le podemos llamar con cualquier letra o nombre que ustedes quieran. Pero le vamos a llamar solo T, sin sub 1 y sub 2, y este sería el tiempo que se tardan en llenar el estanque las dos llaves trabajando al mismo tiempo. Las dos llaves trabajando juntas. T sub 1 es el tiempo que se tarda la primera llave. El enunciado dice son 10 horas. Entonces yo le voy a poner 10 horas. Acá. 10 horas. Se va a llenar este estanque solo trabajando esta llave. Ahora vamos al siguiente diagrama. T sub 2. Se va a tardar 15 horas la llave 2 en llenar este estanque solo trabajando ella. Y T, que así le llamé al tiempo que se tardan en llenar el estanque las dos llaves, ese no lo conozco. Desconozco cuántas horas son. Es lo que tengo que encontrar, cuántas horas se tarda en llenarse el estanque si las dos están trabajando al mismo tiempo. La diferencia con el ejercicio de su tarea es que el ejercicio de su tarea les da el tiempo total de ambas llaves trabajando. Les dice que el tiempo de ambas es de 5 horas, pero el que no les da es este de acá. Les dice que este es el que ustedes tienen que encontrar, este es el que desconocen. Utilizando la misma relación que vamos a usar para resolver este problema, pueden usar para resolver el problema de su tarea. La diferencia es que ustedes el que no conocen es T sub 2 y en el caso de nuestro ejercicio, el que no conocemos es el tiempo total. Pero básicamente van a usar la misma lógica. Ahí está. Este es el que desconocemos. ¿Cuál es la relación que vamos a usar? Vamos a poner esto acá. Recuerden definir las variables correctamente. Especifiquen quién es cada una de las variables para que tengan eso en claro. Lo que vamos a hacer es que el tiempo total que se tardan en llenar el estanque, las dos llaves trabajando al mismo tiempo, que en este caso es T, así lo hemos llamado, lo vamos a dividir entre el tiempo que se tarda trabajando una sola llave, que sería T sub 1, el tiempo que se tarda trabajando la llave 1, y a esto le vamos a sumar el tiempo que se tardan las dos dividido entre el tiempo que se tarda la llave 2. La suma de estos dos tiene que ser igual a 1. Con esta misma relación, solo que sustituyendo los valores dependiendo de los que ustedes tengan, pueden resolver su ejercicio. ¿Cuánto vale T para nosotros acá? No lo sabemos, es el que desconocemos. Entonces no lo podemos sustituir por ningún valor. No lo conocemos. Pero si conocemos a T sub 1, que vale 10, entonces a ese sí lo podemos sustituir. En vez de T sub 1, vamos a poner 10. Y T sub 2 también lo conocemos. Entonces, en vez de T sub 2, vamos a poner 15, que son 15 horas. Y ahora tenemos pues que hacer esta suma y resolver la ecuación. Esta es una ecuación sencilla de una variable. Una vez resolvamos la ecuación, ya tenemos la respuesta. ¿Cómo hacemos la suma? Multiplicamos este por este. 10 por 15, 150. Y multiplicamos por cruzado.
7 por 15. Perdón, t por 15. Primero ponemos el número, después la letra. 15t. Ponemos el signo que lo separan. Y luego ponemos 10 por t. Que son 10t. Y esto es igual a 1. Como son términos semejantes, es lo que estábamos hablando, tienen la misma letra con el mismo exponente, podemos sumarlos. 15t más 10t, 15 más 10, son 25 y dejamos la t. Vamos a hacer en el otro paso para que lo vean. 25t. Este 150 está dividiendo a este 25t. Entonces va a pasar de este lado de la igualdad a hacer la operación contraria. Si está dividiendo, pasa al otro lado a multiplicar. Lo quitamos, solo dejamos 25t y lo ponemos aquí multiplicando al 1. Hacemos el producto. 1 por 150, 150. Ahora, este 25 está multiplicando a la t. Pasa al otro lado a hacer la operación contraria. Si está multiplicando, va a pasar al otro lado a dividir. Así que el objetivo es dejar solita a la t. Dejamos sola la t y el 25 pasa a dividir a 150. Como el valor que estamos buscando es el valor de t, al hacer la división 150 entre 25, ahí ya hemos encontrado básicamente lo que buscábamos. Esto es 6 horas. Así que la respuesta es, si la primera llave se tarda 10 horas ella sola, la segunda se tarda 15 horas ella sola, entonces ambas trabajando juntas se van a tardar 6 horas. Si por ejemplo, en el enunciado nosotros hubiéramos conocido el tiempo que se tardan trabajando juntas, pero no sabíamos el tiempo que se tarda la primera llave ella sola, lo único que habríamos tenido que hacer es sustituir. En vez de t, ponemos el valor que ya nos da el enunciado. En este caso hubieran sido 6 horas. Aquí hubieran sido 6 horas. El t sub 1 no lo conocemos, pero el t sub 2 sí lo conocemos. Entonces serían 15 horas. Solo cambiamos los valores según los datos que nosotros conocemos. ¿Se fijan? Lo mismo, ¿verdad? ¿Qué hacemos después? El mismo proceso. Trabajamos esto de la misma forma. T sub 1 por 15, en vez de multiplicar 10 por 15, estaríamos multiplicando t sub 1 por 15 y nos quedaría 15 por t sub 1, indicado el producto. Y de ahí, 6 por 15, 6 por 15 y ponemos 90 acá, 90. Y de ahí t sub 1 por 6. Que serían 6 por t sub 1. Como esto no lo podemos sumar, 90 más 6t sub 1, porque este tiene una letra, no son términos semejantes, aquí le faltaría la letra para poder sumarlo. Entonces, simple y sencillamente, seguimos con el proceso que habíamos dicho. Tratar de despejarlo, si esto está dividiendo, pasa al otro lado a multiplicar. Sin hacer la suma, ¿verdad? Pero está dividiendo a toda la suma, entonces pasa al otro lado a multiplicar. Lo quitamos de denominador y lo ponemos aquí multiplicando. La letra puede ser cualquiera. Yo le puse t sub 1 y t sub 2 y t, pero las letras pueden ser las que ustedes quieran. A, B, C, como ustedes elijan.
1 por t sub 1, por 15t sub 1, perdón, son 15t sub 1. Ahora lo que buscamos es que las que tienen la misma letra, la misma variable, pasen a un solo lado, al mismo lado. Entonces, este 6t sub 1 lo vamos a pasar a este lado. Está positivo y siempre que pasamos al otro lado pasa a ser la operación contraria. Entonces aquí está sumando, va a pasar a restar, o sea, va a pasar negativo al otro lado. Lo vamos a quitar de acá y lo vamos a poner acá, pero negativo. Como son términos semejantes, porque tienen la misma letra, es la misma letra t sub 1 con el mismo exponente, podemos operar solo los coeficientes. Signos contrarios, dijimos, se restan. 15 menos 6 es 9. Lo que nos quedaría, 9t sub 1. El 9 está multiplicando, así que pasaría al otro lado a dividir. Lo quitamos de acá, el 9, y lo pasamos a dividir. 90 entre 9 es 10. Y lo que nos quiere decir es que el valor o el tiempo que se va a tardar la llave 1 es de 10 horas. Obviamente ya lo sabíamos porque el enunciado ya nos lo decía, ¿verdad? Es de 10 horas, pero para que ustedes vieran el proceso. Algo similar van a hacer con el ejercicio de su tarea. Ustedes pueden, si quieren, hacer los diagramas para que tengan una idea más clara, definan bien sus variables y esta relación que les planteé les va a ayudar para resolver el problema. No sé si ahora sí les queda un poquito más claro. Sí, Lick, ya un poco más claro, pero ¿verdad que nos va a compartir la grabación de la tutoría para Sí, ir sí. recordando? Bueno, Sí, está sí. bien, gracias. Yo se las comparto. ¿Tienen alguna otra pregunta sobre algún ejercicio de la tarea? Sí, la del problema 2, ahí es donde no le comprendo porque arriba dice m es igual y arriba tiene el valor que es 1 y únicamente tiene solo un exponente o ¿cómo le llamaríamos? Pero lo que no le entiendo es que dice pista, dice multiplique por el conjugado y luego aparecen los demás literales como en raíz cuadrada. Y dice luego utilice las identidades. A más B más C al cuadrado y esto sí que no le comprendo. Vale, vamos a ver. Recuerden que racionalizar significa quitar los radicales que están en el denominador. Entonces, vamos a racionalizar nosotros una expresión. Vale, vamos a racionalizar esta expresión. Creo que alguien dejó por ahí encendido el micrófono. Vamos a multiplicar por la conjugada. El ejercicio ya les dice la forma que tiene la conjugada. Dice que si ustedes tienen sumas en el radical, en el denominador, ¿verdad? En este caso son sumas de radicales,
La conjugada que van a utilizar es esta. Raíz de A más raíz de B menos raíz de C, entendiéndose que A es el primer número, entonces raíz de 2 más raíz de 3 menos raíz de 5 para el caso de su ejercicio. Para nuestro caso sería raíz de 3 más raíz de 5 menos raíz de 7. Entonces, en base a esto, sacamos nuestra conjugada. Ya el ejercicio nos lo dice cuál es. Entonces, solo vamos a multiplicar por la conjugada. En la tutoría pasada yo les explicaba por qué esa se llamaba conjugada y de dónde salía. Entonces, esto es un producto, así que le vamos a poner un punto, que significa que se están multiplicando. Ahí está. Ese punto es un producto. La conjugada, solo le vamos a cambiar el menos, ¿verdad? Ahí podemos verlo en el enunciado. Lo único que cambia es los 3 iguales, solo que aquí hay un menos, ¿verdad? Entonces, estos 3 iguales, solo que va a haber un menos aquí. Tanto en el numerador como en el denominador tenemos que poner la misma expresión. Porque esto es un 1, es como que estemos multiplicando esto por 1, y al multiplicar cualquier expresión por 1, no cambia. Si nosotros simplificamos como son iguales, esto entre esto es 1. Entonces no hay problema, por eso lo hacemos así. Vamos a realizar el producto. Sabemos que cuando multiplicamos por la conjugada, así como en este caso, ¿verdad? Que es esto que está dentro del paréntesis es la conjugada de esta expresión. Lo que hacemos es que elevamos al cuadrado las primeras dos, esto y esto, lo elevamos al cuadrado, porque esto sale de la diferencia de cuadrados que les explicaba en la tutoría de repaso. Yo les decía que si nosotros tenemos, vamos a poner aquí, a elevado al cuadrado menos b elevado al cuadrado, esto es igual, es una regla, esto es igual a más b por a menos b. Esta es una regla de factorización. Nosotros vamos a definir quién es nuestra a y quién es nuestra b. Vamos a decir, nuestra a es raíz de 3 más raíz de 5. ¿Por qué elegimos dos términos para la a? Porque la regla solo nos deja usar dos términos, a cuadrado menos b cuadrado, y nosotros tenemos 3. Entonces, para definir la primera, tomamos los primeros dos, y así para el segundo solo nos va a quedar 1. Y ahí vamos a tener a y b. Si solo tuviéramos 2, entonces no hay problema. Al primero le decimos a y al segundo le decimos b. Pero en este caso que tenemos 3, tenemos que al primero tomamos los primeros dos términos y los definimos como a. Y b sería entonces raíz de 7. Ahí está, a y b. ¿Qué es lo que tenemos acá? Acá tenemos el producto. Esto es a más b. Si ustedes se fijan, todo esto es a más b. Y aquí tenemos a menos b. Es lo que nos dice acá. A más b multiplicado por a menos b, ¿qué es lo que nos va a resultar? ¿O qué es lo que nos va a dar ese producto como resultado? Tenemos que poner a elevado al cuadrado menos b elevado al cuadrado como resultado de este producto.
porque cumple con esta forma. Este exponente al cuadrado siempre se lo vamos a dejar, pero ese no le pongan cuidado ahorita. Solo lo que está dentro. Pongámosle al cuadrado, ahí está. Entonces, vamos a poner, dice que nos tiene que resultar a cuadrado, entonces escribimos a, que en este caso es raíz de 3 más raíz de 5. Y eso lo tenemos que elevar al cuadrado. Dice que tenemos que poner un signo menos, y elevar b al cuadrado. B es raíz de 7. Entonces, raíz de 7 lo vamos a elevar al cuadrado. Ahí está. Y esto que escribimos aquí abajo es el resultado de multiplicar toda esta expresión por toda esta expresión, siguiendo esta regla. Una vez ya lo multiplicamos, hoy sí, vamos a empezar a simplificar. En el numerador es más fácil. ¿Por qué? Porque 1 por esta expresión, pues nos queda la misma expresión. Ahí no le cambiamos nada porque está siendo multiplicado por 1. Para simplificar, para empezar a simplificar, tenemos que usar la regla que nos dice el enunciado. Nos dice que si tenemos un trinomio ABC elevado al cuadrado, y aquí nos dice la regla. Entonces esa es la que vamos a usar. Aquí tenemos un trinomio. ¿Ve? Tenemos 3 términos, A, B, C, y están elevados al cuadrado. Para desarrollar ese producto vamos a usar esta regla. Estas reglas se llaman productos notables. ¿Por qué? Porque es más fácil utilizar estas reglas para hacer estas multiplicaciones que hacerlo con un proceso más largo, ¿verdad? Ir uno por uno, multiplicando uno por uno es un proceso más largo, entonces usar estas reglas para multiplicar es más fácil. Esta es la que usamos para multiplicar todo esto con esto. Vamos a usar otra para este trinomio que está elevado al cuadrado. Voy a borrar acá. Uy. Y les voy a escribir el trinomio A más B más C elevado al cuadrado. Y es fácil de aprendernos esta regla. Lo único que tenemos que hacer es elevar al cuadrado las 3. La A al cuadrado más, siempre son sumas, la B al cuadrado más C al cuadrado. Y después siempre es 2 veces el producto y empezamos a multiplicar entre ellas combinándolas. A por B, más 2 veces el producto de A por C, más 2 veces el producto de B por C. Y esas son las 3 combinaciones que podemos tener. A por B, A por C y B por C. Esta regla, pues ahí está, ¿verdad? Aquí la tienen. Entonces, de ahí no se la tienen que aprender, ahí la pueden ver. Solo tienen que definir quién es A, quién es B y quién es C. Como nosotros tenemos un trinomio, aquí, este va a ser A, este va a ser B y este va a ser C. Y después solo la vamos a aplicar. Vamos a poner A es igual a raíz de 3. Positivo, con todo y signo, eso sí. B es raíz de 5, positivo también. Y C es menos raíz de 7, porque el último está negativo, ¿verdad? Perdón, C es
menos raíz de 7. Las tres con todo insigno, ¿verdad? El primero es positivo, segundo positivo, el tercero es negativo. Ya tenemos quién es A, B y C. Ahora vamos a cambiar aquí. El resultado de elevar al cuadrado raíz cúbica de 3 más raíz cuadrada de 3 más raíz cuadrada de 5 menos raíz cuadrada de 7 es igual, y vamos sustituyendo. En vez de A, vamos a poner raíz cuadrada de 3. En vez de B, vamos a poner raíz cuadrada de 5. Y en vez de C, vamos a poner menos raíz cuadrada de 7. También aquí vamos a sustituir. En vez de A, ponemos raíz de 3. En vez de B, ponemos raíz de 5. Otra vez, aquí sustituimos. En vez de A, raíz de 3. En vez de C, ponemos menos raíz de 7. En vez de B, raíz de 5. Y en vez de C, menos raíz de 7. Ahora sí, a multiplicar. Raíz cuadrada de 3 elevado al cuadrado es el mismo radical, el mismo índice del radical con el exponente al que estoy elevando, solo me queda 3. Aquí también, solo me queda 5. Al elevar el signo negativo al cuadrado me va a dar positivo. Entonces, solo me va a quedar el 7. El resultado que voy a obtener es, para los primeros 3 más 5 más 7. Más. Ponemos el 2 y multiplicamos porque es el mismo radical, es cuadrado, es el mismo índice. Entonces podemos multiplicar lo que está bajo el radical. 3 por 5, 15. Y lo ponemos bajo el mismo radical, que es raíz cuadrada. Más este signo más por menos nos va a dar menos. Entonces, más por menos es menos. Y multiplicamos 3 por 7, 21. Este 2 siempre lo dejamos que está fuera del radical. Escribimos una sola vez el radical y el producto de lo que está bajo el radical. 3 por 7, 21. De nuevo multiplicamos los signos, más por menos es menos. Ponemos el 2 que está fuera. Ponemos una vez el radical. 5 por 7, 35. Hacemos la suma de los números. 3 más 5 es 8, más 7 es 15. Y pues por el momento, estos no son radicales semejantes, así que pues no podemos hacer más que simplemente dejarlo así. En vez de esto que estaba en el numerador, vamos a escribir esto que nos resultó.
Ahora tenemos que seguir elevando al cuadrado esta expresión de acá. Ya sabemos, por ejemplo, que raíz de 7 al cuadrado nos va a dar 7. Ese no es problema. El problema es este de acá, que vamos a usar una regla parecida a esta para poder elevar al cuadrado ese binomio. Aquí simplemente lo vamos a quitar. Raíz de 7 al cuadrado nos va a dar 7. Ya hicimos eso. Y el que queremos resolver ahora es raíz de 3 más raíz de 5 al cuadrado. Ya no van a ser 3, sino que solo 2. Y la regla que vamos a usar nos dice que si tenemos dos términos o un binomio elevado al cuadrado, esto es igual al primero a elevado al cuadrado más el doble producto del primero por el segundo más el segundo elevado al cuadrado. Ya tenemos que a es raíz de 3 y b es raíz de 5. Vamos a aplicar esa regla para resolver eso. Es raíz de 3. Es raíz de 5. Entonces vamos a sustituir. Aquí en vez de a al cuadrado vamos a poner raíz de 3 al cuadrado. Y en vez de a también ponemos raíz de 3. Y en vez de b vamos a poner raíz de 5. Y aquí b cuadrado sería raíz de 5 al cuadrado. Desarrollamos. Raíz cuadrada de 3 al cuadrado solo nos queda 3. Y raíz de 5 al cuadrado nos queda 5. Y estos los multiplicamos y los ponemos bajo un solo radical, que sería 3 por 5, 15, bajo el mismo radical, 15. Sumamos 3 más 5, 8. Y sustituimos. En vez de esta expresión, vamos a escribir la que ya encontramos. Al tenerlo de esta forma, vamos a operar 8 menos 7 es 1. Y tenemos que seguir simplificando. Tenemos que desarrollar este cuadrado. Para el caso de su tarea, es más sencillo. Ustedes van a ver que después de este paso, van a poder elevar al cuadrado de una forma fácil, porque solo les va a quedar un término. Aquí nos quedaron dos términos, así que tendríamos que volver a aplicar esta misma regla, volver a elevar al cuadrado con esta regla y seguir trabajando. Pero en el caso de su tarea es diferente y ahí van a poder elevar al cuadrado a un solo término y simplificar lo más que puedan. El objetivo es quitar los radicales del denominador, que en el denominador no les quede ni un radical, les tiene que dar, si es el caso, un número entero, si les queda, pero no tiene que quedar un radical. Básicamente, eso es lo que van a hacer en el ejercicio de su tarea. Por eso les dice cuál es el conjugado. También les dice cuál es esta propiedad para elevar un trinomio al cuadrado. Y además de eso, pues usamos una para elevar... Ay, permítanme.
una para elevar un binomio al cuadrado, ¿verdad? Esa también la van a usar, ¿verdad? No aparece ahí, pero sí la van a usar en su tarea. Esto les va a dar una idea. Voy a subirles hoy la tutoría. Les voy a mandar el enlace para que estos días que les quedan hasta la entrega de la tarea puedan repasar esto que acabamos de hablar y puedan seguir avanzando en los ejercicios. Igual, si tienen alguna duda, pueden escribirme. Estoy pendiente de sus preguntas para apoyarlos en la solución de la tarea. No sé si tienen alguna pregunta más sobre la tarea. ¿Ya no hay más dudas? Vaya pues, entonces nos vamos a quedar hasta acá. Les voy a compartir la grabación y espero que les ayude para que puedan terminar su tarea. Pasen feliz noche a todos. Muchas Muchas gracias. gracias, pase buenas noches y cualquier cosa le escribo, ¿sí? Excelente, está bien. Que Dios la bendiga. Feliz noche, descansen. Feliz noche, Liz. Bendiciones.